¿Pero qué es esto? Sin previo aviso, nos dieron finalmente el tráiler oficial de la temporada 6 de Miraculous Ladybug. En dicho tráiler podemos ver qué es lo que nos espera, como la nueva animación, el cambio radical que tuvieron los personajes, la nueva historia, nuevos villanos y lo más impresionante, los nuevos personajes que serán introducidos en la sexta temporada. Y más aún, ¿cuándo se va a estrenar la nueva temporada? Si quieres saber más, quédate hasta el final de este video, que analizaremos parte por parte este nuevo adelanto. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Bien, el tráiler comienza con la nueva Marinette que se encuentra con su amiga Alia en el balcón de su casa, mientras Marinette parece estar espiando a Adrien con unos binoculares, el cual podemos ver que está haciendo ejercicio con alguien más, una chica que parece tener alguna discapacidad y la cual parece ser un personaje nuevo. Además, recordemos que se nos dijo anteriormente que Adrien ahora estará interesado en el deporte y lo vemos trotando con esta chica, mientras que Marinette parece mostrarse muy celosa por esto, ya que piensa que algo le está ocultando Adrien. Alia burlándose le pregunta que si está celosa, pero Marinette lo niega y dice que no, jamás. Y aquí está el debate del desarrollo de Marinette, si realmente Marinette tuvo un avance o todo fue desechado, ya que apenas lleva poco tiempo siendo la novia de Adrien y Marinette ya anda de tóxica con Adrien, tanto como para estarlo espiando. Sin embargo, no podemos basarnos en el desarrollo de Marinette por lo poco que podemos ver en el tráiler. Pero díganme ustedes qué opinan de esto. ¿Marinette es la misma o solo es una perspectiva engañosa? Por otra parte, podemos ver con más calidad la nueva animación, sus nuevos modelos y los nuevos outfits. Con respecto a Alia, tiene el cabello más corto y luce diferente, tanto que no se parece ni a la misma Alia. Personalmente no me gusta y parece ser otro personaje. En cuanto a Marinette, la forma de su cara es la misma pero diferente, pero el cambio mayor de ella es su ropa, ya que ahora su saco tiene floreado y alguno que otro detalle. Posteriormente vemos a la villana akumatizada de este capítulo, que se llama la Medallista de Oro, la cual al parecer elimina el miedo de las personas para que no se detengan ante nada. Tras esto vemos las caras de Adrien y Marinette asombrados. Aquí podemos apreciar más el tipo de animación que va a tener cada reacción de los personajes, y la verdad sí se ven algo chistosas y exageradas. No sé si es bueno o se ve raro. Con respecto a Adrien, su cabello parece estar más despeinado o más realista. Ya no se parecen a las bananas. La forma del rostro y de sus ojos son algo más redondos, lo que lo hace ver diferente. Por otra parte, Marinette parece alocarse y grita mientras sus ojos se enchuecan y se estira su cabeza. Está algo curiosita la animación. Tras esto, Plaga le dice a Adrien que es tiempo. Y si lo vemos bien, Plaga también luce algo diferente. En fin, continuando, Adrien corre y se transforma en Cat Noir detrás de un arbusto. Pero volviendo con Adrien, este trae la misma ropa. Lo que sí cambió radicalmente y bastante es la forma de su cabello. Ahora su cabello se ve mucho más realista y sus ojos parecen estar más pequeños y ovalados, lo que lo hace ver distinto. Ay, no sé, o sea, sí se parece a Adrien, pero a la vez parece ser otro. Siguiendo con el tráiler, igual Marinette se transforma en Ladybug, pero insisto, ¿qué es esto? Se ve bien rara. No sé qué pasa, vean su cara, está diferente. Además, vean sus coletas todas despeinadas. ¿Qué es esto? Igual a Tiki, o sea, vean a Tiki también se ve diferente. Pero bueno, a diferencia de los demás, Tiki sigue viéndose tierna. Pero en fin, aquí vemos más a detalle la ropa de Marinette, la cual ahora usará shorts. En las siguientes escenas, Medallista sigue lanzando sus ataques a Ladybug y Cat Noir. De igual forma podemos apreciar sus nuevos aspectos como superhéroes, que también tuvieron muchos cambios, no solo en la animación, sino que también en sus versiones heroicas, es decir, en sus estilos de superhéroes. Los patrones del disfraz de Ladybug son diferentes, han cambiado, sus motas negras se expanden más, al igual que su cabello, ya que vemos que sus coletas se alargan y también las puntas de sus coletas ahora toman un color rojo. ¿Y qué decir de Cat Noir? Él igual luce diferente. Su disfraz ahora se ve más liso, parece un disfraz con efecto mate sin el brillo que genera el cuero. Y al igual que Ladybug, tiene patrones diferentes y botones en varias zonas, como los pequeños cinturones en sus costillas. Pero bueno, siendo breve, la forma de héroes también es muy diferente. En cuanto a la villana, la forma de la máscara de Akuma con la que Layla se comunica a través de telepatía es muy diferente. Es una máscara en forma de mariposa, se ve genial, tiene ese toque femenino y retorcido de Layla. Pero lo curioso y extraño de esta escena es que el ataque parece provenir de la misma Layla Rossi y no de la akumatizada, ya que si vemos, los rayos salen directamente de la máscara de la Akuma, e incluso la villana se sorprende de esto, ya que ella no lanzó los ataques, ya que ella lanza sus poderes con la medalla que le cuelga en la mano. Pero bueno,
Tras esto, Cat Noir es lastimado y retacha contra la pared, cae al suelo y su disfraz cambia de color a un color opaco, mientras que Ladybug, acechando a la villana, sale tratando de atacar a la Akumatizada. Y esto es lo poco que nos dejan ver con las primeras escenas de este nuevo avance de la temporada 6, y como vemos, los cambios son enormes. Continuando con el avance, podemos ver a una mujer que hace una sonrisa algo sospechosa, la cual por la ropa parece ser Tomoe Tsurugi, la mamá de Kagami, pero vean, es una sonrisa maquiavélica, algo trae entre las manos esta vieja. Pero bueno, tras esto, vemos a una Marinette más motivada y algo atlética, pues de estar escondida bajo la mesa, sale y salta en cámara lenta, apreciando más de su ropa, short con mallas oscuras, sus zapatillas rosas, saco oscuro floreado, blusa blanca y su típica bolsa. Pero vean su cara, insisto, está diferente. Igual vemos a Alia, la cual para esta temporada, Alia se ve más adulta, tanto que parece señora ya. Igual aquí vemos a Tiki y a Trix, también vemos a una Marinette muy alterada, tanto que casi se le salen los ojos. Pero lo más importante es este nuevo personaje, esta nueva chica que vemos, la cual es una chica rubia de ojos claros y fleco en los lados de su rostro. Parece ser una chica tierna y amante de la naturaleza. Sin embargo, por su aspecto y el parecido que tienen, muchos piensan y teorizan que ella será la Akumatizada medallista de oro, ya que ambas son altas y rubias. Tiene lógica y sentido. Además, siempre que hay un personaje nuevo, se le da la bienvenida como a todos, siendo víctima del villano para ser Akumatizada. Tras las siguientes escenas, vemos cómo Medallista se interpone contra Bob Roth para atacar, y creo que es más que obvio que él es el causante de la akumatización de esta chica. Como siempre, algo malo tuvo que hacer el egoísta de Bob Roth, pero bueno, lo interesante de este personaje es que es nuevo, y además, como ya se había dicho anteriormente, es una chica con discapacidad, ya que vemos que alguien está corriendo, pero vemos que trae puesto una especie de pies robóticos que le permiten correr, y posteriormente vemos a ella como corriendo, y podemos apreciar más de su aspecto. No sé, esta chica me da vibras de hielo o algo así, no sé. Esperemos que sea un buen personaje, pero ¿qué creen? Tras la aparición de esta chica, muchos ya creen que será la rival de amores de Marinette, ya que supuestamente ella estará interesada en Adrien Agreste. ¡Es ridículo! ¡Totalmente ridículo! Con eso de que van a pasar mucho tiempo juntos haciendo ejercicio no me sorprendería, pero ya lo hablaremos en el siguiente video. Y en las siguientes escenas solo vemos un poco de la batalla de los héroes contra Medallista de Oro. Podemos ver más de los cambios y las nuevas formas de los héroes. Ay, no sé, se ven bien raritos, la verdad. Se ven muy extraños. Vean, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? No sé, no me convence. Pero bueno, ya fin. ¿Ustedes qué opinan de lo que se viene para esta nueva temporada, kiddies? Ya tenemos la premisa de lo que está por venir en Miraculous Ladybug temporada 6 y recordar que es un nuevo arco argumental. Yo ya no sé qué pensar, estoy inquieto, ya necesito que se estrene la temporada 6. Dejen sus impresiones acá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido de Miraculous temporada 6. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!